día de hoy básicamente vamos a hacer un recap de la entrada que se dio en la sesión de Londres, ¿no? Entonces vamos a hacer una revisión de esta entrada que tenemos corriendo. Cómo es que tomamos la entrada y cómo es que se dio todo el escenario. Todavía la entrada la tengo corriendo porque básicamente todo esto corresponde a un rango de 15 minutos. Entonces, si va bajista, en teoría tendría que tocar TP por debajo de este mínimo de 15 minutos. Por eso es que el take profit está en ese nivel. Incluso podría bajar más a buscar zonas diarias o semanales dentro de toda la gráfica, pero bueno, es un ratio casi 1:30, suficiente para hacer la semana y el mes. Entonces, ¿cómo es que empezó todo? A ver, nosotros tenemos que tener en claro básicamente 4 temporalidades. La que es la temporalidad diaria, la temporalidad de H4, la temporalidad de 15 minutos y la temporalidad de 1 minuto. ¿Para qué? Nosotros vamos a tener la contextualización, el trend o la tendencia principal dentro de estas dos temporalidades, son las que me van a indicar la dirección del precio. 15 minutos va a ser mi rango operativo y 1 minuto va a ser las entradas por confirmación. Siempre es bueno entrar por confirmación. Entonces tenemos que básicamente son esas temporalidades que yo voy a manejar siempre de forma mecánica, sistemática, para no complicarme de estar buscando temporalidad por temporalidad. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta siempre. Por eso siempre es bueno tener, digamos, su, su plantilla que les permita revisar lo que van a buscar, ¿no? En este caso, por ejemplo, diario H4, 15 minutos y 1 minuto. Entonces, nosotros venimos de hace mucho tiempo. El euro dólar en este nivel, estamos en temporalidad diaria, en este nivel teníamos que el euro dólar continuaba rompiendo máximos. Rompió un máximo, generó un retroceso, un nuevo impulso, retroceso, y aquí estos mínimos de esta zona de demanda fueron rotas por este movimiento. Entonces el precio en su momento generó la ruptura de esa zona, por lo tanto tomó liquidez de la vela que originó esa ruptura, que básicamente viene a ser esta vela negra que tenemos acá. Entonces el precio, digamos que si vemos de forma más detallada, la vela negra empieza ahí. ¿Qué pasó? El precio entró en lo que es la zona del imbalance entre esta mecha y la de acá, pero no mitigó al 100% el imbalance, por lo que queda todavía cierto drawdown negativo para las instituciones. Ellas en algún momento regresan a mitigar esa zona. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este tipo de escenarios, siempre estar pendientes de las zonas que no han sido mitigadas. Entonces, esto vendría a ser una inducción, que viene a ser liquidez en otras palabras, o sea, algo que tiene que ser negociado. Entonces, dentro de ese escenario, esto viene a ser la oferta que impulsó el precio hacia la baja desde este punto. Entonces el precio generó fractales alcistas en temporalidades menores y generó la invalidación de zonas de demanda, y a partir de ahí el precio comenzó a bajar y generó la ruptura de todo este fractal. Entonces el precio mantuvo, digamos, la ruptura de mínimos
recapitalizó en zonas de importancia. Por ejemplo, este bloque es el responsable de esta vela que rompe este mínimo, por lo que tiene liquidez, y el precio comenzó a caer, siempre manteniendo, digamos, eh, es, ese sentimiento bajista. En este caso la estructura es bajista, rompe mínimos, acá toma liquidez de estos máximos, continúa bajando y vemos que acá hay un rompimiento de estructura, precio viene. Siempre los rompimientos de estructura deben ser dados por cuerpo de vela, al menos los BOS. Como tenemos acá, el BOS sería en esta vela que rompe este mínimo, no en la mecha, sino en la vela. Es un dato importante que hay que tener en cuenta. Entonces, el último fractal, en este caso, se dio desde este punto hasta este punto. El precio regresó, recapitalizó en un punto, continuó bajando, generó un nuevo bajo diario, regresó a recapitalizar, comenzó bajando, rompiendo este mínimo. Nosotros si acercamos aquí el precio, tenemos la ruptura de este mínimo diario por esta vela bajista. Estuvo consolidando mucho tiempo hasta que nuevamente generó una vela bajista. Esto viene a ser un rompimiento del diario, en este caso temporalidad diaria. Siempre lo van a tener en cuenta de dónde viene ese rompimiento. Entonces, por lo tanto, si la ruptura fue dada por esta vela y esta vela viene de todo este impulso bajista desde este máximo hasta este mínimo, ese sería mi rango diario, punto máximo y punto mínimo de diario. Entonces en H4 que teníamos desde este máximo hasta este mínimo, si esto es bajista, debe haber una estructura interna que me genere, digamos, fractales bajistas en H4. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos unas zonas, ¿no? Impulso, retroceso. Este es un complex pullback, un retroceso en diario, en temporalidad diaria, desde esta zona hasta esta zona. El rompimiento viene dado por este punto. Entonces comenzamos a ver que hay cierta estructura y a partir de aquí el precio genera todo este fractal bajista, rompiendo todos estos mínimos. Entonces, mi último rango de H4 viene de esos puntos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que diario está bajista. Tenemos que H4 está bajista. Tenemos que 15 minutos, vamos a ver, probablemente esté bajista, no lo sabemos. Entonces, sigo conceptualizándome. Ya sé que este máximo corresponde a una temporalidad de 4 horas y por ende, desde ese punto hasta el punto de acá, que es el mínimo de H4, debe haber fractales bajistas, puesto que todo este impulso es bajista. Entonces, tenemos aquí una zona que toma liquidez de este máximo con esa mecha, luego genera todo este impulso desde ese punto hasta este punto. ¿Y por qué no tomo desde acá? Porque recuerda, el mínimo anterior era este. Si es bajista tiene que hacer un BOS, una ruptura de estructura. Entonces eso viene a ser el impulso. Tienes un pequeño retroceso, un impulso. Ahora, ¿y por qué el impulso viene a estar dado desde este punto hasta este punto? Nuevamente, los impulsos deben formar rompimientos estructurales. BOS con cuerpo de vela. Aquí forma el rompimiento o el BOS, si nos damos cuenta. ¿Qué más tenemos? De este impulso tenemos que el rompimiento de vela, por ejemplo, desde este mínimo no se da por esta mecha, por lo tanto este no es un fractal,
sino que viene dado por esta vela de acá, por esta vela negra. Aquí hay un boss. Entonces, otra cosa, los impulsos por armonía de precios son de igual o similar tamaño. Entonces, dado eso, vamos a apreciar que acá tenemos un impulso más o menos de tamaño. Luego tenemos este otro impulso. Generalmente tiene que haber una mayor similitud entre el primero y el tercer impulso. Eso es lo que dice. Bueno, en este caso llega hasta acá. Pero ¿qué pasa? Si consideramos hasta acá el impulso, tendríamos que considerar desde este máximo hasta este mínimo el otro impulso. Pero vemos que es prácticamente el doble. Entonces, tomamos desde esa zona hasta esa zona. Sería de similar tamaño. Es un poco más grande, pero es de similar tamaño. Entonces, pero vemos acá el otro impulso casi es del mismo tamaño que el primero. Por lo tanto, la estructura dentro de H4 quedaría así: un impulso, un retroceso, el impulso hasta esta zona, hasta este mínimo, el retroceso, no acá, sino hasta acá por el rompimiento de vela, y ahí viene a ser, digamos, el último impulso que tenemos. En este caso sería de 15 minutos, puesto que 15 minutos sería la estructura interna de H4. Todo esto es H4. Entonces tengo desde este máximo hasta este mínimo mi fractal de 15 minutos, que es lo que tenemos acá. Entonces, dentro de esta zona, me olvido el resto, que tengo que 15 minutos es bajista. Por eso es importante tenerlo anotado, porque para estar concentrados dentro de cada marco de tiempo, a veces nos olvidamos de cómo venía, prácticamente no tomamos en cuenta, y por eso es que a veces nos equivocamos en la estructura. Entonces, 15 minutos de bajista, muy bien. ¿Cuál es la vela que genera ruptura? Esta vela. ¿De dónde viene? De esta otra vela. Pero acá hay imbalance. ¿Dónde se produce toda esa ineficiencia del precio? Entonces hacemos un acercamiento y notamos que este máximo forma esta vela toma liquidez, mitiga esta vela V-shape, y esta vela negra genera la ineficiencia, genera el imbalance. Por lo tanto, la zona viene a ser esta. Ahora, tomamos la vela negra y la vela con mecha, puesto que mitiga esta vela, pero no al 100%, lo que significa que en este punto para arriba es un área que no había sido negociada, y el precio llega y toca también esa zona, y a partir de ahí, tomando liquidez de esas dos zonas, el precio es que baja. También se pudo haber solamente tomado la mecha, pero para asegurar se toma toda esta zona, puesto que toda la zona es la que produce el imbalance. Entonces, obviamente nosotros tenemos acá, tenemos más de 15 pics, y nosotros tratamos de buscar stop loss por debajo de 5 pics, al menos en euro dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos nuestro fractal de 15, es en 15 minutos donde nosotros vamos a aislar los puntos de interés. En este caso, como es bajista, la zona de oferta. Si fuera alcista, el point, zona de demanda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya tengo que 15 minutos de bajista, en un minuto es donde se hace la entrada. Movamos a un minuto y aquí vamos a ver qué es lo que pasó, por qué entramos. Entonces, el precio venía haciendo el complex pullback, ¿no? Entonces 15 minutos bajista y un minuto conforme el complex pullback de 15, significa que en un minuto debe haber una fractalidad alcista, como vemos máximos cada vez más altos que los anteriores.
¿A dónde es donde voy a prestar atención? Cuando el complex pullback llegue a la zona marcada de 15 minutos. Y ahí es donde vamos a evaluar el cambio estructural. ¿Y qué es lo que pasa? El precio hace su movimiento, hace un mínimo más alto, genera un máximo más alto que el anterior, que sería este, no el de acá. Genera una ruptura de este máximo, pero de momento el mínimo vendría a ser esta zona, pero en el caso de cambios estructurales podríamos tomar la última demanda que vemos, puesto que vamos a buscar ofertas, ventas, tendrá que invalidar una zona de demanda. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. El precio llega, tiene una primera reacción, pero el precio se devuelve. Significa que este bloque de acá sería la nueva zona de demanda, que el precio tendría que romperla para confirmarme que se va bajista. El precio rompe, entonces de momento yo ahí podría considerar, bueno, esta zona podría ser, este bloque podría ser, supongamos que consideramos ahí, entonces hubiésemos hecho nuestra entrada con el stop loss por encima de irnos al extremo de 15 minutos. Pero aquí viene el detalle, el precio te da engaño. Entonces vamos a ver si es que en esta zona de 15 minutos, eso es lo que viene a ser lo que tenemos que analizar, hay una ineficiencia, alguna zona importante que el precio pueda de repente buscar más arriba. Entonces vamos a ver, tenemos el último impulso y vemos que aquí, por ejemplo, tenemos una zona extrema que genera una ineficiencia y que me da motivos de que el precio puede subir. Entonces marcamos esa zona, vamos viendo, genera este impulso, retroceso, hay ruptura de mínimos, pero de momento desde aquí hasta acá no hay una zona que esté falta por mitigar. Luego acá generamos esta vela con ineficiencia y aquí es que se genera el movimiento que rompe este mínimo, que genera el double shot. Entonces esto viene a ser el double shot. Por lo tanto significa que esa zona también representa gran relevancia y que si el precio no ha llegado a mitigar, posiblemente suba para buscar dicha zona. Entonces tenemos que marcar esa vela también. Ahora aquí depende del estilo del trader, puedes entrar por riesgo, programar de repente si uno va a arriesgar el 1% del trade y tengo el original POE, el original de oferta y el decisional, que es el bloque que genera la ruptura, podría distribuir mi riesgo del 1% en 0.5 por cada entrada, dejando una sell limit en cada nivel. Entonces, basado en eso, vemos cómo el precio llega al pic, a esa zona que, digamos, había dejado ineficiencia, ¿no? Entonces esto sería una zona de oferta y la de acá también sería otra zona de oferta. Entonces acá me está diciendo que el precio ya tocó esa zona. Entonces, supongamos, uno entra por riesgo, programa su orden aquí. El stop loss por encima del bloque, dejamos en 3 pics. Y como es una zona de 15, el TP al mínimo de 15. Ahí tendremos la entrada. Entonces, basado en eso, ya no sería justificada esa entrada. ¿Por qué? Por lo siguiente.
tenemos este último impulso desde acá hasta acá. Por lo tanto, el precio tendría que hacer una ruptura de ese mínimo. Aquí no sería esa zona, sería esa zona de ahí. Tendría que haber una ruptura del mínimo, del último mínimo de un minuto, que todavía no hubo esa ruptura. Es algo que aquí se me había pasado. Bueno, entonces tenemos la entrada por riesgo en ese nivel. El precio se desarrolla, me saca, no importa. Teníamos la siguiente orden programada en el original. Nuevamente el TP va al extremo de 15 minutos y vemos qué es lo que pasa, ¿no? El precio comienza a bajar, no me llega a la zona, pero yo estoy en una zona de 15. Comienzo a analizar qué es lo que pasa aquí. Bueno, esta entrada por riesgo me sacó un break-even, entonces generó un máximo, un mínimo, un máximo. En este nivel genera la ruptura de ese máximo, o sea, de esta forma. Generó la ruptura de este máximo con ese impulso. Esto es estructura interna. ¿Y qué es lo que vemos acá? El último impulso, y acá el precio tiene una zona de oferta, de demanda, perdón, en este nivel. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El precio invalida dicha zona de demanda, entonces me genera un short, genera un cambio de característica de alcista bajista. Ahí es donde yo debo preguntarme, estoy en un minuto, ¿cuál es la vela que generó esa ruptura? Como vemos, si observamos atentamente aquí, este es el mínimo y esta vela negra atraviesa ese mínimo. ¿Quién generó esa vela negra? Esa vela de ahí. Esa es la zona. El precio siempre debe tocar la zona, no debe dejar espacio. Entonces, de repente uno dice, pucha, aquí ese mínimo y ya se fue. No es así. Si somos detallistas, vemos que aquí hay una ineficiencia entre esta mecha y la de acá. Por lo tanto, el precio nunca llegó a tocar la zona. Entonces, aquí nuestra entrada era ahí, nuestro stop loss era aquí. Por el spread dejamos un poquito arriba. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucedió? El precio llegó a la zona, inmediatamente toca el punto de interés, genera este tipo de reacción con esa vela tipo martillo, como dicen algunos, que viene a ser la vela que toma liquidez. Entonces esta entrada me cerró en break-even, esta entrada no llegó, pero uno cuando está en la zona tiene que preguntarse cómo vienen las demás temporalidades bajistas. ¿En qué zona estoy? En una zona de M15. ¿Cómo estoy entrando? Como M1. M15 tiene más fuerza que M1, por lo tanto las probabilidades que el trade se dan son altas. Entonces en este caso activó la orden. ¿Qué es lo que pasó? El precio comenzó a desarrollarse.
¿Dónde es mi TP? En el mínimo de 15 minutos. Pero depende de uno. De aquí uno puede tomar parciales de repente cuando va 1-5 o 1-10, ya depende de cada uno de la gestión. Lo recomendable es cerrar el 80% de, si por ejemplo yo busco 1-5 como mínimo, en 1-5 puedo cerrar de repente el 80%. Otros dirán, bueno, este es el último impulso de un minuto, todo esto era estructura interna, entonces de repente este es el último mínimo para mí más resaltante, o buscar una zona de liquidez como equal lows, por ejemplo estas zonas son equal lows, y de repente aquí cerrar parciales, ¿no? Aquí, ¿qué nivel estaríamos? Estaríamos 1-13. Puedo cerrar el 80% del trade, mover a break-even y mi target final en el mínimo de 15 minutos. Entonces dejo break-even y que la operación sigue corriendo. Entonces uno debe gestionarse a como uno se sienta cómodo, ¿no? Entonces en mi caso, por ejemplo, ya cuando lo que hago es lo siguiente, ¿no? Veo la estructura, veo que el precio en un minuto sigue un movimiento bajista, pero acá, ¿qué es lo que pasa? Que me invalida un máximo. Entonces cuando el precio, en mi caso, hace una invalidación, la oferta viene ganando, pero en este caso la demanda invalidó la oferta. Entonces en este nivel, cuando ya la vela cierra por encima, cerró ahí, yo en ese nivel ya hubiese cerrado, por ejemplo, el 80% del trade, porque al generarme, digamos, ese cambio de estructura en M1, podría que el precio suba y buscar una zona de repente la que no mitigó, como es la que tenemos acá, que podría llegar en un momento. Entonces no hay nada seguro, podría estar buscando esa zona. Y aquí yo iría 1-15, el 80% de la operación 1-15 está bastante bien. Igual, como mi idea es fractal bajista, 15 minutos, formar un nuevo mínimo, el DP final para mí sería ahí. Y ya con break-even, si me saca, no importa. Me da la chance de programar una orden acá, puesto que ya saqué 1-15. Entonces, esa es en mi caso, lo que hago, ¿no? Entonces, cierro cuando veo un cambio de estructura, como acá, de este máximo que fue roto por esta vela. Ahí, apenas cierro la vela con cuerpo por encima de esa mecha, yo cierro la operación, mejor dicho, en el 80%. Como vemos, el precio todavía sigue su curso, ¿no? Obviamente hace su retroceso, de repente lo ve como un fractal de 5 minutos y solamente es un retroceso que ha venido a recapitalizar y continuar su camino. Así que no es digamos, motivo para asustarse. Si el TP estructural es ahí, pues déjalo ahí. Ahora, de repente no me llegó aquí la entrada, ¿cómo hago para hacer una reentrada? Lo mismo, es por continuación en este caso. Todo este sería un fractal. Este sería el retroceso y el nuevo máximo. ¿Qué tiene que hacerte? Un mínimo más bajo. Lo hizo acá. ¿Qué zona es la responsable de haber generado la ruptura de este mínimo? Tenemos esta vela de acá. ¿Y a dónde se dio la entrada? Aquí. Puede haber hecho una reentrada, o también, si me dejó acá, no me dio tiempo, dejar, digamos, mi entrada ahí. El stop loss puede ir por encima del bloque
Por ejemplo, si ahí el RAS es 2.7 pics, puedo dejarlo a 3 pics de repente. O también lo pueden dejar por encima del último máximo, que sería el stop loss estructural. Depende de gustos. Y nuevamente, como mi idea es el último mínimo de 15 minutos, poner el TP en ese nivel. Y al final tener dos entradas corriendo. Uno que va 11-1 y la otra 26-1 prácticamente. Un 38-1 de beneficio. Y suficiente, un trade se hizo el mes o la semana, como le gustes. Así de sencillo, no hay por qué complicarse. Entonces, de momento tenemos el trade corriendo, ¿no? El objetivo final viene a ser el mínimo de 15 minutos, porque obvio, pues, venimos bajistas, tiene que hacer un fractal bajista. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está la entrada. Podría, como digo, ¿no? Podría regresar, de repente bajar un bloque acá de demanda y regresarse a la zona que faltó mitigar y darle entrada ahí, ¿no? Y así pues. Muy bien, eso es la revisión del eurodólar por el día de hoy. La entrada se dio en sesión de Londres, así que cualquier pregunta, sugerencias en los comentarios dan una oportunidad.